días a todas y a todos, y muchas gracias, Isabel, por tu presentación, y a ti y a todo el equipo de Lina por la organización estupenda que estáis haciendo y por invitarme. Estar aquí sentada con estas dos mujeres es lo mejor que puedo estar haciendo yo hoy este sábado por la mañana. A Javiera Torres muchas ya la habéis conocido, pero si no os importa yo voy a dar mi propia interpretación de su biografía o versión de Javiera. Javiera es una científica humanista, una mujer de letras con espíritu de investigadora, una señora del Renacimiento. Su curiosidad se expande geográfica y creativamente, así como sus ganas de compartirla. Y lo mismo te hace un podcast de ciencia dirigido a público infantil, Sapiensantes, que recientemente ha ganado el premio Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación Científica. ¡Felicidades! Que te dibuja más de 100 ilustraciones para la visita a un castillo austriaco. Se puede hacer un fanzine contra el aburrimiento o escribirte un poemario como este que vamos a escudriñar hoy aquí, O Cielos, ilustrado por Natasha Rosenberg y publicado por A Fin de Cuentos. Yo la conozco de otros encuentros preguntones y curiosos, y además en Wonder Ponder hemos tenido la suerte de que ha hecho la revisión científica de uno de nuestros últimos libros. Así que nada, un gusto estar aquí contigo. El último libro que ha publicado Miren Agur me Habe en euskera y aún sin traducir al castellano, si yo no lo he entendido mal, se describe como una novela en forma de poema, una epopeya personal con toques de thriller. Creo que basta este pequeño apunte para indicar que estamos ante una persona juguetona, atrevida y entregada a la palabra. Miren Agur me Habe ha sido maestra, ha sido editora de libros de texto y en la actualidad se dedica a la traducción y sobre todo a una creación literaria totalmente desbordante, que la ha llevado a ganar, entre otros, el Premio Nacional de Poesía en 2021 con su obra Nola acorde errautza kolkoan, Cómo guardar ceniza en el pecho, perdón mi pronunciación. Esta fue la primera vez que se le concedió este premio a una obra en euskera, con lo cual, imaginad. Hoy tenemos como punto de partida su poemario Horizonte, que aquí lo tenemos. Está ilustrado por Anne Picasa y lo ha publicado en castellano Logues. En euskera no sé quién lo ha publicado ahora mismo. Elkar, lo publicó Elkar en 2020. Yo a Miren la he conocido hoy en Lina, pero resulta que es traductora de 2 de los libros de Wonder Ponder en euskera, con lo cual es como hay un círculo aquí que se cierra. A Wonder Ponder. Exacto. Bueno, pues Kaixo Miren, hola Xaviera. Lo primero que les he pedido es, por favor, que nos dejen escucharlas. Así que cada una ha elegido un poema para empezar a entrar en calor. Sí. Buenos días, ¿se oye? Sí, vale. El que yo voy a leer se llama De nube a niebla, no se oye. ¿Le doy aquí al botoncito? Sí se oye. Es que no lo tenía lo suficientemente. Sí, vale, pues se llama De nube a niebla y tiene la letra gorda, así que puedo ir sin gafas. Freestyle. Cuando las nubes se cansan, escogen una pradera que les parezca mullida y asientan sus posaderas. Y derramándose en niebla se entrelazan en las calles, borran las casas lejanas, pintan de leche los valles. Cuando recobran las fuerzas, se recogen de las plazas, toman impulso y despegan, y la niebla se levanta. Egunon, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, yo voy a leer el primer poema del libro, que es el preludio al viaje que se narra. Es un viaje interior y un viaje por la naturaleza con la que se establece un diálogo. Ya sabemos que el viaje es una alegoría de un proceso. Este primer poema es el que inicia este viaje por la naturaleza y este viaje interior, y se llama Mensaje de la Rosa de los Vientos. Salgo de una pesadilla. Estaba perdida, sin vía y sin guía. La Rosa de los Vientos me muestra su anillo. Prepara tu atillo. Centro despacito en una vereda. Horizonte, espera,
pasos de sombra, kilómetros de luz. ¿Y el norte? ¿Y el sur? Uso pequeños mapas, latidos de razón de mi navegación. Mi aliento como vela, astrolabio y compás. Nunca abandonarás. Si leo en las estrellas la pizarra del alma, mi voz es mi arma. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, esta mesa se llama Poéticas de lo que no se ve. Entonces, os quería preguntar a las dos, al principio, ¿qué se veía? ¿De qué semilla invisible nacieron O cielos y Horizonte? Bueno, pues Horizonte no nació de una miradita al cielo, sino que nació de muchas sentaditas en el escritorio, y también de unas circunstancias personales de duelo. Yo tenía escritos unos 250 poemas para niños dispersos en distintas revistas y publicaciones a lo largo de los últimos 20 años y me daba pena que quedaran perdidos, por lo que decidí escoger los más logrados y juntarlos todos en un mosaico único, ¿no? Y en este proceso de trabajo, bueno, se entrecruzó una situación de duelo de la que ya hablaré más tarde, cuando nos preguntes sobre el horizonte, y así nació. No nació precisamente de la contemplación, sino de un trabajo muy intenso de creación y de sanación. En tu caso, Javier. Claro, es que el color de los dos poemarios es muy diferente, ¿no? Lo que hace esta conversación probablemente más, o sea, muy interesante, pero siempre mi lado será un poquito más happy flower, un poco. Perfecto, también. Porque por mi parte sí que también son para edades muy distintas, ¿no? El mío es para más chiquitines, entonces es más juguetón en ese sentido y tiene mucho que ver también con la edad que tenían mis hijos cuando yo estaba escribiendo esto, ¿no? Porque sí que el mío nace de una mirada conjunta con ellos al cielo y cada uno a su manera, ¿no? Mi hijo Gustavo siempre ha sido un enamorado de los aviones y un día mirando el cielo, mirando las estelas, decía, mira mamá, los aviones lo han pintarrajeado todo, ¿no? Y es como, esto para mí. Claro. Esta idea para mi libreta, ¿no? Y fui recogiendo así distintas ideas, ¿no? También Katy me preguntó un día, entonces, si estamos en la niebla, estamos dentro de una nube, y esta exploración de esta idea, ¿no? Yo le expliqué sí, lo que sucedía y pensé, esto también es un poema. Aquí hay un poema en esta idea, ¿no? De que la nube ha venido a sentarse sobre nosotros y entonces fui un poco tirando del hilo y viendo qué otros fenómenos del cielo, qué otras cosas podían mirarse con esa mirada. O sea, fue muy juguetón. Eso me trajo la mirada hacia el... A mí me parece que la manera en la que se miran estos dos libros es también muy interesante y creo que Lina ha hecho un buen match al juntaros aquí, ¿no? También para las diferentes edades, con diferentes tonos. Así que bueno, vamos a ir explorando esto. ¿En qué momento supisteis que eso que no se veía podía tomar forma y hacerse visible como materia poética? Tú has explicado un poquito antes que había un montón de poemas dispersos y que los juntaste. Sí, bueno, yo creo que esto de dar forma es algo que yo he intuido, o sea, dar forma a lo que no es palpable, ¿no? O visible. Yo creo que esto lo he intuido desde niña, porque desde niña he escrito, ¿no? Yo creo que prácticamente desde que empecé a usar el lápiz. Y como sabemos, pues la escritura consiste en ese ejercicio de expresar a través del lenguaje las realidades que nos afectan, tanto las realidades visibles como las realidades invisibles. Y de ese ejercicio de usar la palabra siempre obtenemos alguna revelación. Una revelación no en el sentido divino, religioso, pero sí un aprendizaje, una conclusión que nos aporta placer o nos aporta fuerza o nos aporta consuelo. Entonces esto es algo que yo he vivido desde mi más tierna edad, ¿no?
Yo creo que el acto poético tiene la capacidad de materializarlo casi todo. Lo que ocurre que luego hay que dar con el vocabulario y la estructura acordes para transmitir en primera instancia tus sentimientos y tus emociones y después transmitir eso mismo y hacérselo sentir al receptor, a la receptora, ¿no? Entonces yo creo que la poesía, según tu pregunta, sí que se ocupa de lo que no se ve, ciertamente, pero también se ocupa de lo que muchas veces no vemos porque no sabemos verlo, porque no sabemos distinguirlo, ¿no? Y me gusta explicar esto a través del ejemplo del herbario de Emily Dickinson, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé distinguir prácticamente el perejil de un diente de león, aunque parezca que lo sé, porque hoy en día ser escritor es mucho más fácil contando con Wikipedia. A mí muchas veces me suelen decir, ¿cuánto sabes de pájaros? ¿Sabes de plantas? Digo, no tengo ni idea, pero parece que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esas fuentes rápidas de consulta. Entonces, sabéis que Emily Dickinson pues empezó a componer su herbario a los 14 años, entre 1839 y 1849, y recopiló más de 400 especies de plantas y flores de los prados cercanos a su ciudad, ¿no? Ella los etiquetó con su caligrafía tan delicada. Pero la cosa no quedó ahí. Este libro de botánica nos muestra tres versiones de esta persona, ¿no? En primer lugar, su interés científico, su sensibilidad estética y también su amor por la naturaleza, que empezó a convertir en poemas, ¿no? Este ejercicio que hacemos de utilizar la palabra para expresar lo que no se ve depende también de aquello que sepamos ver o no sepamos ver, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido bien el ejemplo, pero en la materia poética, cualquier realidad, visible o invisible, palpable, impalpable, es susceptible de ser materia poética, pero depende de la mirada que se pose en ella. Y hay miradas que son más miopes o menos miopes. Yo, por ejemplo, ayer no fui a ver el cielo estrellado porque no veo nada. Entonces me refiero, Claro. se comprende, ¿no? La idea. Sí, yo creo que el lenguaje poético es una maravilla porque nos permite dar voz a ciertas cosas que sentimos o que nos inspiran, que van más, o sea, que vemos y traducimos en nuestro interior en un lenguaje totalmente juguetón, libre y que es como una especie de sinestesia de las palabras, ¿no? Donde hay conexiones inesperadas y explorar un tema de manera poética permite jugar contigo mismo, conocer tus propias conexiones que no sabías que existían, y en ese sentido es muy gozoso y muy profundo, ¿no? Y eso otorga, ves lo que no se ve del mundo, de las conexiones que hay y de ti mismo, Claro. ¿no? Un poco como en los sueños, que es como estas conexiones inesperadas, ¿no? Y surgen al jugar con la palabra. Eso es maravilloso. Claro, es como mirar en una dirección y que se revelen cosas que uno no sabía que estaban allí, ¿no? Y bueno, pues y a vosotras, ¿qué os proporciona el horizonte y el cielo como tema literario para que hayáis decidido agrupar los poemas de estos libros en torno a ellos? Bueno, el horizonte, como sabemos, es el límite visual, ¿no? Donde parecen unirse el cielo y la tierra o el cielo y el mar. Pero en un sentido figurado, el horizonte representa también el futuro o puede representar un cambio de vida. En la contraportada de este libro hay una pequeña frase que dice: mirar al horizonte puede ser el impulso para emprender el camino. Ya sabemos que el horizonte no lo vamos a alcanzar nunca, pero mirarlo puede ayudarnos a estar de pie, ¿no? Y en el caso de mi libro, el título tiene que ver más con esta segunda acepción figurada, y para explicarlo recurro a una cancioncilla ruandesa que descubrí cuando estaba haciendo una traducción. Y esta cancioncilla decía:
y será 2 veces noche cuando te pierda. Doble noche, noche larga, triste, no estrellada, precisamente. Y esta doble noche es la que en el relato implícito late en este libro. Porque el libro tiene doble lectura. Lo pueden leer los más jovencitos desde una perspectiva lúdica, diríamos, pero la gente más mayor puede interpretarlo como una alegoría de su propia vida o de momentos de crisis. ¿Y qué ocurrió? Pues cuando estaba armando el libro, ¿cuál es mi doble noche? ¿A qué doble noche me refiero? ¿Por qué traigo a colación esta canción africana? Porque cuando estaba armando el libro y recogiendo todas esas teselas desperdigadas en tantas publicaciones, yo estaba atravesando un duelo amoroso, un duelo de desamor, sin sospechar que a la vuelta de la esquina iba a sufrir el duelo por la pérdida real, por la muerte de esa persona amada. Entonces, estos dos dolores, estas dos despedidas, estas 2 noches están en la primera fase, que es la de montar la estructura, y en la segunda, de poder redondearlo de manera que hubiera un relato coherente. Porque hacer un libro no es solamente coger estas teselas, estas piedrecillas, estos guijarros sueltos, sino que tiene que haber una armonía total, ¿no? Como cuando se posee una colcha de patchwork o cuando analizamos un álbum de fotos. Son pequeñas unidades que pueden observarse, contemplarse, analizarse y gozarse individualmente, pero para que sean un libro con sentido, tienen que estar compuestas y ordenadas formando un todo armónico. Entonces, bueno, pues esta historia implícita que no tiene, yo lo cuento porque yo considero que estamos entre amigos y nunca tengo problemas para hablar de ciertos niveles de mi intimidad, ¿no? Pero es un libro que habla más de este caminar hacia el futuro, de una historia de reconstrucción y sanación. ¿De acuerdo? Aunque los chavales de 12 años lo puedan leer sin saber nada de eso. Hay 2 niveles. Qué bonito que todo, o sea, que toda esa armonización sucediera a partir de poemas que en realidad eran del pasado. Claro. Y de pronto se construyó otra cosa, ¿no? Exactamente. Y luego también, no sé, yo recuerdo mis 12 años, yo igual lo hubiera entendido. O sea, quiero decir que un chaval de 12 años también vive muchas cosas. No sé si, bueno, supongo que habrá diferentes lecturas. Pero vamos, sí, interesantísimo. ¿Y a ti qué te proporciona el cielo? Pues lo hablábamos ayer un poco en la charla, ¿no? Con José Miguel y con Javier, y luego lo vivimos de la mano de Alicia por la noche, esa atemporalidad del cielo, ¿no? Esa diferencia de la tierra cambia, es súper cambiante, pero miras al cielo y miras al mismo cielo que han mirado tantas personas antes que tú y puedes viajar en el tiempo o sentirte de otra época o apreciar esa inmensidad y nuestra pequeñez mirando al cielo. Eso me parece muy, muy atractivo, ¿no? Ese mundo tan distinto solo con levantar la mirada. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, habéis comentado las dos un poquito la relación con la naturaleza, que en los libros aparece como escenario y también como personaje. En tu caso, diríamos que sí fue un punto de partida. Pero bueno, ¿cómo se transforma la naturaleza en poema? Además de Emily Dickinson, ¿vosotras? Sí. Es igual, ¿eh? Bueno, yo creo que la naturaleza es una idea redundante, ¿no? A lo largo de mi discurso de hoy, pero la naturaleza se transforma en poema igual que puede transformarse en la aurora boreal, ¿no? O un plato de macarrones, ¿eh? Todo es poetizable. La clave está en dar con el tono, dar con las palabras y dar con la estructura. El otro día leía que la publicación del origen de las especies, ya veis que yo soy muy decimonónica, me he ido primero a Emily Dickinson y ahora me voy a Darwin. En 1859 la publicación de este libro trajo consigo un flujo de viajes y de expediciones entre los intelectuales de la época. Muchos escritores y pensadores empezaron a hacer excursiones con sus tarritos de recolección y surgieron nuevos temas
para la poesía también, como los insectos, aunque los insectos ya habían aparecido en fábulas desde Esopo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el contemplar estos seres diminutos, por ejemplo, de una factura maravillosa y su funcionamiento tan sorprendente, el analizar estas formas de vida simple, le resultaba, parece ser, pues incluso más gratificante que analizar las convulsiones humanas, ¿no? Y yo pienso que en este sentido la naturaleza, o decir ciencia y poesía, me parece que funcionan como si fueran dos disciplinas que se entrelazan y que como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Que aportan cada uno hasta conseguir, cada rama, hasta conseguir una mezcolanza o una amalgama, ¿no? Lo que tienen en común es que tanto la ciencia como la poesía pues buscan un conocimiento, dicho así de una forma general, un conocimiento en el orden y en el caos del mundo, ¿no? Y que ambas, tanto la ciencia como la poesía, pues tienen ese espíritu un poco de pioneros, por eso hablaba de los excursionistas del 19, de pioneros y de adentrarse en territorios que son inexplorados, ¿no? Tú lo apuntabas antes, descubrimos cosas cuando escribimos. Yo al principio he llamado revelación, me gusta a mí mucho, soy un poco altisonante. Me gustan las palabras de 5 duros, como se solía decir antes, ¿no? Y entonces esto que tú decías, aprendemos sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues yo le llamo revelación, pero es verdad que cuando ahondas en estos territorios incógnitos, escribir es estar siempre viajando hacia una terra incógnita, ¿no? Pues aprendes mucho de ti misma y también de lo que te rodea. Sí. Qué interesante eso de, o sea, para mí la palabra que yo le asigno a los científicos que conozco es que están como creando realidad, ¿no? Como que están enriqueciendo nuestra realidad y haciéndola más grande y haciéndola diferente. Voy a ir directamente a la pregunta que me parece que viene más al caso en esto, que es ¿O cielo es un poemario científico? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, es complicado, ¿no? Como decía, miren, la poesía nos permite explorar la realidad con otras herramientas, con otro lenguaje. Yo es que como yo soy una mezcla de las dos cosas, no creo mucho en la separación, ¿no? Y yo, respecto a si O cielos es un poemario científico o no, es un poemario yo. Entonces hay cosas que las miro de una manera inicialmente científica, pero luego nace un asombro, un animismo, ¿no? Me encanta siempre personificar o pensar qué pensarán las distintas cosas y es una exploración de ese tipo, pero creo que en principio no. O sea, no en el sentido yo no he decidido con este poema voy a explicar esto y con el otro voy a explicar lo otro. No. Pero que haya parte de la explicación científica se haya terminado convirtiendo en poema, es posible. O sea, yo creo, y lo veremos en el taller esta tarde, pienso como miren que no hay una separación. O sea, yo lo asocio más al concepto de Aguare de los haikus, ¿no? Creo que nace de un flashazo. Tú ves algo, vemos, por ejemplo, este arco iris que está entrando aquí. Aquí hay un pequeño arco iris en el suelo que se produce porque la luz del sol está dando al cristal, ¿no? Hay un pequeñísimo arco iris que veo aquí. Y tú puedes mirar eso y de ahí pueden hacerte la inspiración para hacer un poema o pueden hacerte la inspiración para intentar rebuscar más, profundizar, escarbar con el lenguaje que sea, con las herramientas que sean y a veces es la misma persona que hace ambas cosas, ¿no? Creo que esta separación de las mentes preclaras y estructuradas y sosas hacen una cosa y las mentes alocadas y sinestésicas hacen otra, es irreal. Hay muchas personas que han hecho ambas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Mira, esto me trae a la mente una frase de Fernández Mayo, del escritor Fernández Mayo, que es súper gráfica y resume lo que estás diciendo, ¿no? Dice, el poeta es un laboratorio. Yeah.
Tal cual. Y ahí se explica esta unidad, ¿no? Inseparable. Sí. Y que el laboratorio viene de elaborar, ¿eh? El poeta no está Trabaja mirando a los cielos, está trabajando mucho. Yo la pregunta surgía porque hay algo también en la manera de clasificar los elementos del cielo, pero es precioso cómo hay esa especie de catalogación científica y enseguida hay saltos que te llevan por otros lados. Pero yo sí me puedo imaginar a alguien diciendo, voy a dar una clase sobre el cielo a la manera de Javier. A partir de este libro. Y además me parecería una clase absolutamente maravillosa. Y yo también estoy de acuerdo con evitar la separación tajante y de las ciencias y las letras, ¿no? En eso es pre-siglo XVIII, que fue cuando se separaron, ¿no? Tú serías siglo XIX, Javier aquí es nuestra representante de los siglos anteriores, de los poetas químicos y físicos. Bueno, vuestros dos libros... Perdón, dime. Raquel, es que antes estábamos muy a gusto con ciertas figuras que lo eran todo y de pronto ya no vale, ¿no? Total. A todos nos encanta que Leonardo fuera ingeniero, pintor, hiciera sus labores, o sea, un poco todo, y de pronto es como, ¿es ciencia o es arte? Pero pasa en los dos campos. Los dos campos miran con recelo, a pesar que nos llenamos la boca de multidisciplinariedad. Los dos campos miran con recelo el uno al otro y los que estamos en tierra de nadie somos un poco, ¿no? Sois muy bienvenidos, yo creo. Vamos, de hecho Lina es un poco esta tierra de nadie también, ¿no? La bonita tierra de nadie. Bueno, este tema es que es un tema muy interesante que podemos retomar, pero también me apetecía hablar del tiempo. Porque los dos libros, luego en los talleres los vais a ver, son como relojes de arena que te llevan de un tiempo al otro, del día a la noche y luego al día de nuevo en el caso del libro de Javiera y de la oscuridad a la luz en el caso de Miren. ¿Cómo se transforma el tiempo en colección de poemas? Bueno, yo creo que lo ideal sería leer distintos poemas, ¿no? Para ilustrar las maneras de plasmar el tiempo, pero eso es imposible. Así que para explicar un poco cómo se agarra el tiempo en este libro al menos, me gustaría mostrar el desplegable. Esto, abro paréntesis, parece teletienda, pero no lo es. Pero es para que se entienda la idea que quiero expresar. Te ayudo, así que habla tú y yo lo extiendo. Sí, bueno. Aquí veis que hay un desplegable. He hablado al principio, cuando he leído el primer poema, de que implícitamente aquí se cuenta un viaje, ¿no? Un viaje de duelo por las razones que he explicado, pero también un viaje a través de la naturaleza con la que se dialoga, ¿no? Entonces, para mí, la forma de agarrar el tiempo, de plasmar el tiempo, ha sido, por una parte, dividiendo el camino en etapas. Este camino interior es un camino en etapas. Si observáis la ilustración, veis que es como si fuera una sutil partitura de colores, ¿no? Empieza el viaje en la oscuridad, tú lo has sugerido, un camino de la oscuridad, y acaba en unos colores más cálidos, y esta figura que al principio en el portal de su antigua casa está empequeñecida y oscura, pues acaba siendo un ser más libre que galopa en los espacios abiertos, ¿no? Veis que hay una graduación en los colores, y esto para mí es una forma de atrapar el tiempo, ese tiempo de viaje, ese tiempo de duelo. Sí, se ve, hay distintas etapas, el poemario tiene 4 etapas, el viaje tiene 4 etapas, y cada una de esas etapas está recogida en una parte del desplegable, ¿de acuerdo? Otra forma de agarrar el tiempo aquí, para mí, ha sido hablar de las estaciones. Cuando hablamos de las estaciones y, por ejemplo, las vinculamos con los estados de ánimo, pues ya estamos también agarrando o sujetando al mismo tiempo un tiempo exterior y un clima interior, ¿sí? Y el tercer recurso me parece a mí que ha sido referirme a la luna, que cuando estuve leyendo tu libro, que me ha encantado y me parece que algún día deberíamos hacer, no nos conocíamos, nos hemos conocido a través, pues nos hemos conocido en el desayuno hoy, pero había leído tu libro y dije, uy, qué bonito sería hacer
una lectura a dos bandas, porque tocamos los mismos temas, la luna, las estrellas, el arco iris, las nubes, cada una desde su perspectiva, ¿no? Sería como una especie de a capela, a dos, preciosa, ¿no? Y volviendo a la forma de agarrar el tiempo, aparte de esta graduación en etapas del viaje, aparte de hablar de las estaciones, uno de los recursos es hablar de la luna también, ¿no? La luna, que cuando está en una fase distinta, según la fase en la que esté, también va descubriendo indirectamente el paso del tiempo y una evolución también espiritual, ¿no? No es lo mismo la luna llena, oronda y satisfecha de sí misma, que la luna nueva, que no sabe ni dónde está y en la que no te puedes contemplar. Es que pocas cosas que marquen tanto el paso del tiempo como el cielo, ¿no? Claro. Nos marcan los días, las noches, los meses con el viaje de la luna, implícitamente las semanas, ¿no? Las fases más largas con las mareas, o sea, poca cosa que haya sido un reloj cósmico más potente que el cielo. Entonces ese viaje es inevitable. Y un poemario, como decía Miren antes, ¿no? Tú tiras del hilo, tiene un viaje inicial de exploración en que abarcas todo lo que rodea ese tema y luego un trabajo durísimo de criba y de decir a los poemas, lo siento, pero no, esta vez no puede ser, te tienes que quedar fuera, pero en ese viaje de exploración es un viaje necesariamente temporal. No, y además la curiosidad, ¿no? Si el sol sale como un pulpo y se pone a escalar las casas, ¿qué va a hacer cuando se acueste? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y qué pasa una vez se pone? Así que sí. Qué bonito. Qué bonitas las dos respuestas que habéis dado. ¿Hubo momentos en los que perdisteis el norte y la obra os llevó por caminos imprevistos? Y si los hubo, ¿cómo salisteis de la encrucijada? Siempre, en cualquier libro hay laberintos, en cualquier libro hay callejones sin salida, y pues lógicamente en este también los hubo, ¿no? Yo tuve dos dificultades principales. Como he dicho antes, tenía un corpus como de unos 250 poemas y entonces ordenarlos de manera que la secuencia fuera coherente fue una locura. Hice muchísimas pruebas porque veía que los mismos poemas podían estar en un apartado del libro o podían estar en otro. Entonces, me costó mucho decidir dónde iba cuál. Había que poner un punto final, si no todavía estaría con ordenándolos. Eso por un lado. Y después otra de las dificultades fue qué hacer con los aforismos, porque en este libro hay 62 poemas, pero también aparecen 48 aforismos rimados. A veces el aforismo rima con el título y a veces es una rima interna dentro de la misma frase. Como sabemos, los aforismos son esos mini resúmenes de principios que aprendemos a través de la experiencia, ¿no? Y algunos son referidos a cosas concretas, como puede ser un helado o como puede ser un faro, pero otras veces son aforismos que tienen que ver con principios más o realidades más abstractas, ¿no? La libertad o el alma. Entonces, claro, ¿dónde colocar estos aforismos que tampoco quería desperdiciar sin que rompiesen el ritmo, entre comillas, narrativo del viaje? Y entonces se me ocurrió llamarles pequeños mapas, porque claro, igual que los mapas en un plano real nos ayudan a orientarnos en la geografía física, los aforismos pueden ayudarnos a orientarnos en la geografía interior. Y entonces tuve que inventar algunos nuevos para que estuviera un poco compensado. En todas las páginas donde hay poemas no hay aforismos. A veces la línea de color que marca el aforismo, la línea del viaje que marca la ruta, se pierde. Pero es que cuando viajamos también nos pasa eso, que nos perdemos o nos despistamos. Entonces aparecen salpicados teniendo en cuenta el tema del poema, de la página, o teniendo en cuenta la atmósfera que se desprende del poema. Esas fueron las dificultades. El orden y cómo colocar
de una manera no forzada el grupo de aforismos. Como lectora de tu libro, hay una sensación de laberinto y también hay una sensación de que te puedes agarrar a que pequeños momentos de, vale, espera. Y luego otra vez te vuelves a perder y te vuelves a agarrar. O sea que creo que lograste salir de la encrucijada. Es que ricasco, gracias. Bastante razonablemente. Sí, visualmente con la ilustración está muy bonito hecho, ¿no? Se pueden seguir los dos caminos, además hay como, se puede ser una lectura, la otra lectura, una lectura conjunta. Me encanta esa idea, ¿no? De juntar dos niveles de poesía en el mismo. Eso es mérito de la ilustradora Anne Pinaza, que es un poco también polímata, a tu estilo, porque ella es actriz, es diseñadora, es modelo y es también ilustradora, ¿no? Y yo me quedé asombrada cuando vi el libro de cómo un manojo de papeles podía convertirse en algo tan precioso. Y solamente yo le había hablado de los dos niveles de lectura, pero ella me dijo, pero es que el confinamiento a mí me ha ayudado también a interpretar de otra forma tus textos, y estas ilustraciones nacen de ese periodo en el que estuvimos encerrados, que para mí, por ejemplo, fue un periodo, vamos a decir que de relax, porque no tenía ganas de estar en el mundo por las circunstancias que he comentado, y en cambio para ella fue estar en una prisión. Y eso se nota, ella hizo la recreación a su manera, gráficamente, de ese proceso de celda, diríamos, ¿no? Por eso aparecen esas llaves y es precioso como unos papeles que podrían quedarse ahí, que cogen este vuelo gracias a la mano de una persona que, bueno, pues que conecta desde su sensibilidad estética y desde su saber hacer, ¿no? Para mí es un regalo su trabajo. La verdad que sí. Sí, mi experiencia en ese sentido también es esa, ¿no? Cada vez que recibía una ilustración de Natasha Rosenberg, dice, pero ¿cómo has hecho esto con mis palabras, ¿no? Qué maravilla, es muy gratificante y muy hermoso ver eso, qué poemas le llegan más y se ve en la ilustración cómo hay su sensación también, su poética añadida, ¿no? A través de las imágenes, es una maravilla. La verdad que se nota que ha habido mucha afinidad entre ilustradora y autora y escritora en estos libros. Y ¿tú quieres decir algo sobre la pérdida de norte? Bueno, es difícil no perderse con tantos posibles protagonistas, ¿no? Pero creo que una lo que hace es como emprende esos pequeños viajes y excava a fondo y luego toca el momento de poesía de suelo, que yo le llamo, que lo pones todo en el suelo y dices, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona? Los empiezas a mover, a ver cuál conecta con cuál te encanta, pero hay que dejar ir y cuál a lo mejor es la semilla para otra exploración y cuál te falta, ¿no? Es como, bueno, pues si voy por aquí me falta uno sobre esto. Y intentas ver qué te nace de ahí, ¿no? Eso es lo bonito de un poemario, que uno se ve obligado a tirar del hilo y a veces parece que es pues qué forzado, ¿no? Ahora hacerle un poema a la luna, pero no, te obliga a hacer ese pequeño viaje interior de exploración y de ahí sacas cosas que no esperabas y que a veces son mejores que las que te venían así, ¿no? Así que sí. Qué bien. Y bueno, Miren, Horizonte fue publicado originalmente en euskera y tengo entendido que te has traducido a ti misma. ¿Cómo es ese proceso de traducirse a una misma? Yo siempre me traduzco a mí misma, aunque sé que eso me resta mucho tiempo para nuevas creaciones. Prefiero autotraducirme porque me da mucha libertad. El ser dueña y señora de mi obra me permite hacer muchas trampas y muchas tradiciones, porque no existen las obras perfectas. Tenemos muy asumido el binomio de traductor-traditore, ¿no? Traductore-traditore, siempre se traiciona algo, ¿no? Como si fuera algo negativo. Y yo leía a Manuel Borràs, al editor de Pretextos, que el traductore tiene que convertirse en seductore, ¿no? ¿Y por qué hay que ser seductor? Pues porque no puedes estar pensando solamente en la obra original y en la fidelidad a la obra original. Yo suelo decir, yo soy seductora por amor, yo traiciono por amor. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Pues por amor
a los lectores que me van a recibir mi libro en la lengua de llegada, no en la lengua de partida. Entonces, para llegar a estos lectores y estas lectoras, tengo que olvidarme de algunos confores y de algunas ventajas que tenía el original. Por ejemplo, cuando escribes un poema en euskera, sobre las golondrinas, que también es uno de los elementos, junto con el ciclo lunar, que representa también con las estaciones el paso del tiempo, por ejemplo, ¿no? Escribes este poema basándote en un sonsonete, una métrica de una canción popular vasca. Eso es imposible, prácticamente imposible, por en castellano tienes que conocer el folclore en español y hacer un poema, pero ahí ya, porque la morfosintaxis de los dos idiomas es muy distinta entre sí, porque el silabeo no coincide, porque el rendimiento de la frase no tiene nada que ver y porque resulta que en euskera a veces se forman rimas naturales solamente a partir de las desinencias gramaticales, pero eso en castellano sería un horror. Sería completamente melón, jamón, dulzón y cartón, ¿no? Sería horrible, muy pedante. Entonces yo me tomo todas las libertades y cuando veo que me falta algo meto un adjetivo y ese adjetivo hace que ya la frase tenga el ritmo que yo quiero, el ritmo de ola, ¿no? La dificultad está sobre todo cuando te basas en métricas que son autóctonas y que no puedes conservar, pero lo que pierdes del original lo ganas de otra manera. Lo ganas porque tal vez enriqueces el vocabulario, metes más sinónimos en la lengua de llegada de los que tenías en la lengua original. Entonces, bueno, se pierde por un lado, pero se gana por otro. Y yo siempre me autotraduzco, ¿eh? Soy muy quisquillosa además y eso, digo, mira, yo me lo guiso, yo me lo como, nadie me va a sacar cuentas de esto. Y como no va a venir nadie a hacer una tesis sobre mis libros, a ver qué diferencias hay entre Beguiak Serumugan, que es original, y Horizonte, pues ala, ¿eh? Quien pudiera hablar bien los dos idiomas para leer los dos, ¿no? Y comparar, porque claro, son dos obras diferentes en el fondo, pero muy interesantes. Bueno, hemos estado hablando de la creación, sobre todo, y como también va a haber un momento para vuestras preguntas, voy a saltar, si os parece, a una pregunta que nos parecía a todas muy interesante sobre los lectores, sobre esos a los que Miren no quiere traicionar en castellano. Cosa que me parece muy bien. Y bueno, los dos libros están dirigidos a público infantil. A lo mejor el de Horizonte es más bien juvenil, pero bueno, a público, vamos a decir, menor de edad. Entonces, ¿pensáis que las poéticas de lo que no se ve son particularmente interesantes para niñas, niños y adolescentes? ¿Y en qué sentido sería esto? Si quieres... Sí, yo creo que son muy importantes porque dan lenguajes de expresión. ¿No? Es lo que decíamos antes de distintas miradas, distintas herramientas para mirar y comprender y comprenderse, y eso les hace mucha falta, ¿no? A cualquier ser humano. Le hace falta tener una manera de entenderse, expresarse, describirse, pensar en lo que siente, y yo me acuerdo que para mí de niña fue muy, muy increíble descubrir la posibilidad de este lenguaje, ¿no? Porque en las clases de lengua veíamos la poesía un poco como historia de la literatura, ¿no? Ibas al cantar del mío, y no sé qué, y te puede llamar algo más o menos la atención. Yo soy muy despronceda, o sea, a mí la canción del pirata me pone la piel de gallina, para eso soy muy... Pero había otras maneras de lenguaje poético que no conocía, ¿no? Y yo recuerdo que entré en la parte donde teníamos los libros en casa cuando era niña y buscando uno con poca letra, me topé con el libro de las preguntas de Pablo Neruda y me explotó la cabeza. O sea, yo lo abrí y leí: ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Pero se puede pensar algo así, se puede decir algo así. O luego había uno que decía: ¿quiénes gritaron de alegría cuando nació el color azul? Es como... Pero hay demasiadas cosas ahí dentro, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Porque nace un color, se puede... No sé, había demasiada
emoción, demasiado asombro, demasiada maravilla en una sola frase. Era como un puñetazo de belleza en la cara, ¿no? Y es como esa posibilidad de ponerle palabras a veces a lo que uno siente, que no es científico, ¿no? Es como, vaya, me está bajando la serotonina, por tanto debo... No, es como, quiero, no sé, mi tripa grita, mi dolor... Ese lenguaje es una maravilla poder regalarlo, poder enseñar que existe, aparte de todas las cosas, ¿no? De la musicalidad, el juego, todas esas otras posibilidades hermosas, pero esa, la de expresar cosas que no sabes cómo poner en palabras y que no tienen necesariamente que significar algo, mientras para ti sí significan algo, sí te toquen de alguna manera, sí te representen. Ese lenguaje. Claro. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Y en el caso del cielo, concretamente, me parece que llevarlo a la poesía es una manera de demostrar que es un patrimonio doble, ¿no? Es por una parte un patrimonio natural, pero es también un patrimonio cultural. Y lo digo a propósito porque yo no tengo conocimientos científicos. Yo soy muy mala, aunque intuyo y bebo de la ciencia y de sus descubrimientos e incorporo léxico que tenga que ver con la biología, con la zoología y demás. Yo soy muy mala en ciencias. Mi primer suspenso en EGB fue en matemáticas y el segundo en BUP en física. Y en cambio, pues en el resto de las asignaturas, pues me defendía muy bien. Pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué estrategia utilizo? Pues valerme de esos campos en los que siento más afinidad y que además me sirven para hacer patria. ¿Y a qué me refiero con esto? Al no tener conocimientos científicos, yo tiro por el campo de la mitología y de la astronomía. Y aprovecho, por ejemplo, para explicar cómo, espero que no os aburra, una pequeña clase de mitología vasca. Porque explicar este tipo de cosas nos demuestra las distintas miradas que ha habido a lo largo de las civilizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en la mitología vasca, cuya gran parte se ha perdido por represión, y si viniera Galileo, pues me daría 2 tortas. Pero en la mitología vasca el elemento básico es Amalur, la madre tierra. Y Amalur tiene 2 hijas. Eguzki, Amandrea, el sol, es hija en euskera, en la mitología vasca, y Ilargia Amandrea, la luna. Es decir, que está primero la madre tierra, que tiene 2 señoras hijas, como si fueran 2 infantas, porque la palabra amandre es ama, madre, y Andrea, señora. O sea, es una especie de título de categoría que se da pues a las señoras respetadas y venerables, ¿no? Y en el cielo, en la mitología vasca, se ve como si fuera una especie de corredor en el que se desplazan distintos seres. Uno de ellos es la diosa Mari, que ya veis que por el nombre tiene también relación con María o con Madi o con Maya, con otras divinidades, y Mari es la protectora de los rebaños, es la gran diosa de la naturaleza que se desplaza por el cielo en forma de bola de fuego. Se desplaza del monte Gorbea, por ejemplo, al monte Chindoki, donde hay cuevas en las que ella vive, son su morada, y ahí hace recepciones, ¿no? Pero lo curioso es que en esta mitología vasca el cielo tiene otro nombre, el cielo se llama Ortzi, ¿no? Y Ortzi es una palabra que hoy en día no utilizamos, es el cielo, pero es también el genio del cielo, el dios de las tormentas. Y es un nombre que hoy en día no utilizamos, porque desde la cristianización, que empieza en el siglo IV, diríamos, hasta el siglo XII, en Euskal Herria, el Ortzi se va sustituyendo poco a poco por Ceru, cielo, que viene del latín caelum, ¿no? Y entonces este cielo nuevo desplaza al otro, que nos ha dejado palabras maravillosas como puede ser Ostadar, que es
cuerno del cielo, que es el arco iris. El euskera tiene palabras compuestas que son muy, muy gráficas, ¿no? Muy visuales. O Orchadar, que he dicho, que es el arco iris, o Oscorri, que es cielo rojo, que es el arrebol, ¿sí? Hay muchas palabras que utilizamos diariamente que tienen que ver con la palabra originaria, pero Tzeru, que es la que utilizamos actualmente, es la que viene con el cristianismo y que ya tiene las connotaciones de vivienda, de los ángeles, de los santos, de los bienaventurados, de los difuntos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bonito para explicar, porque claro, luego, como poeta y como escritora, una a veces tiene que enfrentarse a encrucijadas, ¿no? Dices, bueno, yo puedo aprovechar para explicar esto en mis libros, coger una leyenda vasca, actualizarla, ¿no? Entonces esto de las poéticas, de lo que no se ven, y lo del cielo en concreto, sirve también para refrescar conocimientos ancestrales, ¿no? Y si recurrimos también, por ejemplo, dejando ya la mitología vasca a un lado, pues a mitología grecolatina, todo el tema de las constelaciones, ¿eh? A mí, aunque no sé nada de constelaciones, no sé nada de astronomía, las historias que laten debajo de Casiopea o de Orión, me sirven para ejemplificar después las historias de los personajes protagonistas de otros libros. Este libro, por ejemplo, La carretera, es un libro sobre una madre y una hija emigradas del este de Europa después de la guerra de los Balcanes, ¿no? Entonces, Orión, que está ahí en la portada, casi no se ve, pues es lo que sustenta la historia de la pérdida del padre de esta chavalita, ¿no? De la chavalita protagonista. En fin, que parece que sabemos de todo. Yo por lo menos no sé de nada, pero me atrevo con todo, con mitología vasca, con astronomía, con plantas y con pájaros. Me encanta. Pero me ha encantado eso de que distintas palabras tengan distintos pobladores. Sí, Súper bonito. Sí. Eso. Bueno, ya es un poquito tarde, entonces antes de pasar a las preguntas vuestras, vamos bien. Entonces puedo hacer alguna otra pregunta yo. Yo aquí agobiada. Como después vamos a poder charlar cómodamente con Mire del club de lectura, creo que merece la pena que vamos a escuchar. Vale. Que utilicemos ese tiempo 10 minutos de margen para que sí os va. ¿A vosotras os va? Sí, Venga. Si no se aburre el público, el estimado público, si no se cansa. Perfecto, entendido. Pues de las preguntas que tenemos, que no va a dar tiempo a hacerlas todas, aún con los 10 minutos de cortesía, a mí me gustaba una en particular que es sobre los lectores imaginados. Si vosotras tenéis lectores imaginados y cómo son. Bueno, yo creo que hay que ser sinceros. Yo quiero ser sincera aquí. Y mi primer lector imaginado, aunque quede fatal, es mi editor o editora. Que es a la primera persona que quiero que le guste el libro y que me diga, sí, lo vamos a publicar. Yo creo que esa es la primera persona, porque además es el filtro profesional que necesitamos para que nos baje un poco de las nubes. Aunque por muy autoexigentes que queramos ser, tú antes lo has expresado muy bien, ¿no? Llega el momento de poner los papeles en el suelo y ver cuál quito, cuál pongo, qué me falta, qué añado, ¿no? Y muchas veces es fácil perder la perspectiva por lo cerca que estás del material. Entonces yo, mi primer lector imaginado es este libro. ¿Para qué editorial va a ser? Pues para Elcar, por ejemplo. Bueno, luego posteriormente para Logen, ¿no? Pienso, ¿le gustará a...? Eso es para mí el primer. Y después, yo creo que los lectores imaginados dependen mucho de las franjas de edad. Yo ahora últimamente estoy escribiendo bastante para niños dentro de una colección de la que he traído, sigue la teletienda, de la que he traído solamente... Hay muchos libritos ya de estos, ¿no? Pero he traído, ya veréis por las portadas, en uno está el arco iris, en otro está una nube y en el otro está el viaje a la luna, ¿no? En pompas de jabón, ¿no? Entonces,
para escribir esto es para primerísimos lectores, pero me he llevado la sorpresa de que, aunque esta colección estaba concebida para niños a partir de 5 años, lo leen niños de la ESO también. Me dicen, es que lo entiendo muy bien. Entonces ahí ya es otra película. Cuando estás en la playa de Lequeitio, yo soy de Lequeitio, de un pueblo de Vizcaya, y la playa, yo digo que es mi segunda oficina, ¿no? Cuando me canso de estar entre 4 paredes, a las 7 de la tarde me voy con mis papeles. Y los niños vienen y me dicen, ¿eres tú? Qué filosófico, exacto. Le digo, claro que soy. Y dice, ¿tú eres la que ha escrito Cacha? Y sí, me dicen, a mí me gusta Cacha en la luna, me gusta Cacha en el polo, me gusta Cacha no sé cuántos. Y entonces los comentarios tan espontáneos y tan inocentes que te dicen, ¿por qué no escribes sobre los superhéroes? ¿O por qué no escribes sobre las fiestas del pueblo? ¿No? Pues me inspiran mucho. Y entonces, cuando me pongo en el siguiente ejemplar de Cacha, pienso en estos lectores que son reales, de carne y hueso, niños que están chapoteando en la playa y que de repente vienen y te dicen esto, ¿no? Esta cosa que os he dicho, que a mí me asombra, me maravilla, me halaga y me reconforta de todas las penurias que pueda tener la creación, ¿no? ¿Mm? O sea que es variable, desde el editora, agudo y implacable, a los niños que aceptan casi todo de buen grado y te perdonan los fallos que puedas tener, que siempre los hay. No hay libro perfecto. ¿Y tú? Sí. ¿Tiene algo que ver con tus hijos, tal vez? ¿O... Un poco, y en cierto modo la verdad es que no, al principio no, al principio soy muy egoísta y me tiene que gustar a mí, me tiene que motivar a mí, me tiene que divertir a mí, y luego cuando, o sea, en un inicio, en la exploración, luego sí que cuando tiras del hilo y ya ves, uy, esto va a ir a algún sitio, ya vas cerrando edades un poco al seleccionar también poemas y al crear nuevos. Empiezas a cerrar edades, sobre todo por lo que dice Mar Venegas de los temas que no atañen a la infancia en absoluto, ¿no? Es como, pues si estoy hablando no de ciertas dolores de una que yo creo que no tienen edad, ¿no? Como decías tú antes, ya has vivido mucho con 12 años, a lo mejor no se lo has contado a nadie, pero lo has vivido y puedes sacarle una cierta lectura a un poema, no respecto a los temas, sino a las metáforas, las imágenes que uno emplea, ¿no? Hay ciertos imaginarios que no pertenecen a la infancia de unas ciertas edades y otras que sí. Entonces ahí sí que veo, aparte de la inspiración que recibo de los niños y de sus preguntas y eso, sí que imagino un lector, aunque luego a mí me hace mucha gracia siempre cuando decimos, esto le tiene que gustar a los niños. Y es como, a ver, a todos los mayores les gusta ir al monte, a todos los mayores les gusta el teatro, les gustan las telenovelas, les gusta hacer punto. O sea, de pronto eso que nos parece tan obvio cuando somos adultos, cuando hablamos de los niños, algo le tiene que gustar a todos los niños de 6 años. ¿No? Pues habrá niños a los que el cielo se la traiga al fresco, ¿no? Y otros a los que les apasione. Entonces, también imaginar una franja de edad tampoco vale para mucho más allá de eso, ¿no? Vale, pues no voy a hacer una metáfora sobre la impresora de la oficina, porque no se va a enterar, o de la bolsa, de los valores en la bolsa. Pero sí. Claro, bueno, Sí. eso que has dicho es algo a lo que tendemos mucho, ¿no? Por ejemplo, África, como, por Dios, o sea, ese continente es gigantesco ahí, Sí. pero llamamos África. Pues los niños son un poco africanos, como Claro. le tiene que gustar a los niños y nos olvidamos de que los niños escogerán lo que les guste a cada uno y en eso Daniel Goldin, cuando estaba editando en la editorial en Fondo aquella colección que empezó a sacar todos estos libros increíbles, él decía que su idea de la editorial era hacer un libro para cada lector. No libros para todos los niños, sino un libro para cada lector. Y bueno, sí, claro, eso estoy muy de acuerdo. Pero los editores no siempre. Bueno, yo por eso tengo una editorial que saca un libro al año. Tú luchas en No quiero- los dos bandos, ¿no? Pero verdad, miren, luego dices,
Bueno, ya ahí entraríamos en discusiones sobre no ficción también, ¿no? Y es Sí, como, sobre el si mercado no es de editorial. dinosaurios, si no es del espacio, Claro. no. Que tenga sí, pero que tenga animalitos. Y es como, pero no necesariamente. Sí, bueno, ese tema también es muy interesante. Al final, estos libros están en un contexto económico, que es algo que se nos olvida siempre y que determina totalmente el panorama y el paisaje de publicaciones, claro. Y educativo, Claro. porque el profesor, la profesora, y aquí creo que hay bastantes, sois el verdadero guía y el verdadero mediador entre nuestros libros de literatura infantil y juvenil y los receptores verdaderos. O sea, si vuestra figura, yo muchas veces cuando escribo para adolescentes, por ejemplo, aunque sé que son referencias un poco anacrónicas, pues igual meto algún nombre de algún artista, algún pintor del barroco, porque tengo ese afán culturalista que me vendrá igual de haber sido maestra. No lo sé, ¿no? Pero siempre pienso en el profesor o la profesora que va a estar ahí iluminando, ayudando, guiando un poco en esa lectura, porque si no hay cantidad de pasajes que resultarían estériles, ¿no? Sino, o sea, que es contexto económico y el contexto educativo también Y en el es un mejor de los soporte casos, fundamental para nosotros. es como tú dices, pero muchas veces tampoco los profesores tienen la capacidad de decidir qué se hace en las aulas y qué no. O sea, Cada vez menos parece, por lo que parece. Bueno, Ya lo dirán. esta sería otra mesa, que también sería muy interesante. Lo apuntamos. Y a mí me gustaría terminar pidiéndoles que lean otro poema a cada una, si os parece bien. Pues hacemos al revés, leo ahora yo y Sí. porque antes como has empezado tú. Bueno, como hemos dicho al principio, he leído el primer poema, Mensaje de la Rosa de los Vientos, que era el preludio de este viaje, ¿no? Así que, aunque me encantaría leer la nana del unicornio, por ejemplo, que es una nana de no sé cuántos haikus, ¿no? Que parecen muy infantiles, pero no lo son tanto, pues voy a acabar por coherencia con el resumen del viaje, ¿vale? El último poema. Me adentré en selvas fantasmales, me bañé en fondos abisales, me helé en un desierto, me quemé en glaciares, volé de cascadas, sané en la alambrada. He trepado a cumbres y he hollado barrancos. La rosa del viento vibraba en su arco. El preludio fue una despedida. Mi hatillo de sueños rezumaba vida. Contemplaba el cielo, pizarra del alma, y escuché murmullos, aullidos y nanas. El tesoro en mi isla, unos cuantos mapas. Siendo peregrina no es tan mala paga. ¿Y dónde al final sacié mi sequía? No en horizontes, andando en mi vía. Desnuda, descalza, las manos vacías, conquistando sola mis geografías. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias. Eskerrik asko. Ay, me encanta. No había visto. Sí, lo tengo para las lecturas. Tengo una guía visual para encontrar. Bueno, pues yo voy a leer uno que yo creo que es mi favorito, que se llama Noche Suave. Y dice así. Cae la noche y no pesa. Es la madre de la sombra, la que duerme en los cajones y debajo de la alfombra. Cae la noche y no pesa, pero puedo sentir miedo. Los colores ya no ríen, todo es raro como un sueño. Aunque la noche es oscura, allí en lo alto es tan bella. Cae la noche y no pesa, la sostienen las estrellas. Aquí Natasha, la ilustradora, Natasha Rosenberg, me dijo que a ella de pequeña, como un poco a todos, ¿no? Le daba mucho miedo la noche y que esto como que la reconcilió, esta idea de noche que abrigaba, y hizo un dibujo que me encantó al verlo.
Te pareció tan, ¿no? Ahí toca la puntita de la nariz la noche. Así que tanto como el chile está bonito. Sí, Precioso. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una maravilla. gracias, un placer. Ha sido un placer. Sí. Creo que sí. Muchísimas gracias por guiar la conversación.